Listo. Ok, entonces dice, por tanto, recordemos dónde estábamos en el anterior. Por tanto, el capítulo anterior es Hebreos 11, está hablando de la fe y todo lo que la gente hizo, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, hasta ahí vamos para la explicación. Acuérdense que en el original ninguna de estas cartas tenía ni capítulos ni versículos, ni comas ni puntos, ¿sí? Eran continuos. Entonces, a veces están como superpuestos y por eso vamos a agarrar ese pedacito. Lo que está haciendo es que tenemos una carrera y la carrera tenemos que pelearla, tenemos que correrla, tenemos que ganarla con los ojos puestos en Jesús. ¿Qué significa esto? Él nos ha dado ejemplo, Él nos ha mostrado cómo hacerlo. Eso significa los ojos puestos en Jesús, manteniendo la visión celestial. ¿Ya? Puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y también nos dice con paciencia porque las cosas no suceden todas a la velocidad que nosotros queremos, ocurren en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios. Y dice también que cuando corramos, saquemos los pesos y el pecado que nos hace, o sea, las distracciones. Para correr bien tenemos que sacarnos los pesos. ¿Para qué cargar mochila en una carrera? No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces saquemos. O nos distraemos mirando de un lado a otro en vez de correr con los ojos puestos en el blanco. Ok. El cual, sigue el 2, por el gozo puesto delante de él, y es un ejemplo que tenemos que seguir, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesús lo que hizo es, para poder correr su carrera, los ojos eran la victoria. La victoria era que nosotros nos salváramos y entramos como hijos de su Padre y nuestro Padre ahora al reino celestial. Entonces, como valía mucho la pena, era algo muy valioso para él, entonces valía dar su vida. Entonces, cada vez que nosotros ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? Nosotros estamos acá de paso. Este mundo no es nuestro hogar, aquí de paso estamos. Mi tesoro en el cielo está y es allí donde yo voy. En el cielo espiritual me refiero, ¿no? Entonces, al tener esa visión, ¿qué pasa? Nos sentamos, se sentó Jesús a la diestra del trono de Dios. Esa visión nos permite a nosotros, como hijos, sentarnos a la diestra también del Padre. Pero no solamente en el mundo venidero, sino ahora ya, porque ya somos hijos y estamos viviendo en el reino, ¿sí? Entonces, luego dice, menospreciando el oprobio. En otra traducción es menospreciando, no dando la importancia a la vergüenza. Recordemos que la muerte de cruz es la muerte más vergonzosa que puede tener un judío. Entonces, Jesús no le importó que era muerte vergonzosa, lo que le importó que era lo que estaba logrando, que éramos nosotros, ¿no es cierto? Igual, nosotros tenemos que apuntar a la visión del Padre, porque Jesús dijo, no hizo nada ni dijo nada que no fuera lo que el Padre le dijo, ¿no? Entonces, acá este versículo lo revisamos la semana pasada también, dice, considerad, o sea, miren, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que, que no debemos esperar cosas perfectas para el mundo. Se dice, míralo a Jesús, el cual hizo todo bien, pero a pesar de eso, cómo lo maltrataron y lo trataron, ¿no? A pesar que vino en puro amor, en pura misericordia, en puro poder de Dios. Entonces, si te pasa algo a ti, no desmayes, tranquilo. Dios está contigo, ¿no? Y lo que le pasó a Jesús fue mucho más fuerte de lo que nos ha pasado a nosotros, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, tranquilito con eso para que no haya ningún problema. Muy bien. Ok, entonces seguimos un poquito más. Porque, dice el versículo 4, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de nosotros ha hecho el sacrificio de Jesús. Ok. Y aunque muramos por Jesús, no podemos hacer el tipo de sacrificio que Él ha hecho. Porque Él vino del reino celestial, del trono de Dios, acá, a dar su vida por nosotros.
Por más que nosotros muramos, hagamos lo que sea, no alcanza lo que Él ha hecho. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar a quién, a Jesús. ¿Ya? Y no nos preocupemos, porque ya Jesús derramó su sangre por nosotros. Y nosotros no tenemos que hacerlo necesariamente. Ok. 5. Y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto está en Proverbios. ¿Ya? Esta es una cita de Proverbios. Y lo que le está diciendo el autor de Hebreos a sus lectores es, ¿ya se olvidaron lo que dice la palabra? El Señor te va a disciplinar. ¿Qué significa disciplinar? Disciplinar nosotros lo tomamos como castigo, ¿no? Disciplina es hacernos disciplinados, o sea, ordenarnos, ayudarnos a andar en disciplina, en orden, en obediencia. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, la disciplina del Señor, yo ahorita lo explico después cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, todos sabemos que necesitamos disciplina, necesitamos entrenamiento, necesitamos coaching, como le decimos ahora en el estilo moderno, ¿no? Si alguien te corrige, te dice, oye, estás equivocado en esto, ay, qué malo que soy, no sirvo para nada, no desmayes, no te desanimes, te está corrigiendo porque te ama, no te está corrigiendo para señalarte un error y condenarte, está señalando para corregirte y hacerte crecer. Y siempre hago el ejemplo del coach, que cuando estás entrenando a un jugador, el jugador contrata a un entrenador que le menciona sus errores para salir los errores para ser mejor jugador y estar en los primeros lugares de la liga que juegue. Entonces, en la disciplina no es para castigarnos, es para lograr un objetivo mayor. Entonces, no desmayes, ni te desanimes. Dices, ¿por qué? Porque Dios al que ama disciplina, entrena, porque Dios nos ama. Y eso sí es completo. O sea, somos hijos, no somos cualquiera. Somos hijos. Y como hijos, el Padre nos está disciplinando para entrenarnos porque nos ama. Y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra azotar, acá suena como que te van a agarrar a golpe y te van a destrozar, ¿no? Tiene esa apariencia. Pero no es lo que quiere decir la palabra azote aquí. Azote significa cuando azotas a alguien, cuando cometió un error, obvio. Pero ¿para qué lo azotas? Para que no vuelva a cometer el error. No es como castigo por el error, sino para animarlo a no volver a caer en el pecado. Ok, parece medio duro, pero vamos a ver otro versículo que no está acá, que dice así. Porque no se ejecuta pronta sentencia, el corazón del Hijo del Hombre está en él dispuesto a hacer el mal. Cuando no somos corregidos, nos mantenemos en el error. Y si nos mantenemos en el error, vamos a seguir perdiendo tiempo y no logrando lo que realmente debemos lograr. Entonces, el azote acá no es castigo, es, como decir, la consecuencia de algo que estamos haciendo. Nuevamente, ejemplo que doy siempre. Hijito, no metas el clavo al enchufe eléctrico porque te vas a pasar corriente. El hijito no le hace caso y mete el clavo. ¿Qué va a pasar? Te va a pasar corriente. Te va a quemar, te va a doler. Ese es el azote. El azote no es que Dios te mete el dedo en el clavo para que te pase corriente. No. Es porque cuando uno está haciendo las cosas, hay consecuencias. ¿Sí? Entonces, el azote es la consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Ya? No lo veamos como que Dios está ahí, si hace eso, le hago un cocacho, le doy una de esas cosas. No, no es así, ¿sí? Ya lo vimos así. Ok. Seguimos en el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La palabra soportar no es, ya pues aguanto, ¿qué me queda? No, soportar es hacer que la disciplina, o sea, soportar es cuando tú haces algo que soporta otra cosa, o sea, que es como un cimiento, ¿ya? Esa palabra no es soportar de aguantar. Si soportar es ponerle un cimiento a algo para poder construir encima de eso. Entonces, la disciplina la usamos como un cimiento para crecer. ¿Ok? Dios os trata como a hijos. Entonces,
Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, entonces tenemos que agradecer y saber que es nuestro Padre el que nos los hace y no por las puras, ¿no? O sea, ¿y cómo nos hace nuestro Padre? ¿Está mirándonos a ver cuándo nos disciplina? No, Él ha puesto leyes y ha puesto circunstancias. Y también a veces tiene que corregirnos también personalmente, pero en general son respuestas a nuestras propias, las consecuencias de nuestras propias acciones, ¿no? A veces nos pone otras pruebas especiales, sí, nos pone pruebas especiales también, pero porque sabe que vamos a crecer a través de ellas. Nada que nos hace es por odio o por castigo, siempre es por amor para hacernos crecer. Y dice el 8, pero si se os deja sin disciplina, sin formación, sin corrección, sin crecimiento, de la cual todos han sido participantes, porque todos los que somos hijos de Dios pasamos por cosas y el Señor quiere que aprendamos. Y hemos aprendido cosas, por supuesto. Si no pasamos por eso, entonces sois bastardos y no hijos. Pero como hemos sido participantes, no somos bastardos, somos hijos. Le agradecemos. Tenemos que estar agradecidos por lo que hemos aprendido, por las pruebas que hemos pasado, que nos han ayudado a aprender y a no cometer los mismos errores. ¿Sí? Entonces digo, ay, mi papá me ayudó a aprender esto. Por otra parte, recordemos, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Muchas veces una persona, no solamente nuestro padre, sino un entrenador, alguien nos ha corregido y bueno, mi maestro, qué sé yo, de repente lo respetábamos mucho. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si podemos agradecer algo que nos hizo una persona, ¿cuánto más deberíamos agradecer a Dios? Y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿A qué se refiere viviremos? Viviremos es, esa traducción no es completa, en otras traducciones te dicen vivir de verdad, o vivir, el otro dice, y vives la vida eterna, la que es espiritual, la que es para siempre. Entonces, esto es vivir de verdad, una vida que valga la pena. Entonces, si obedeces a Dios, vas a vivir una vida que vale la pena, ¿ya? Y aquellos, nuestros padres terrenales, el 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, nuestro Padre puede amarnos, nuestro Padre terrenal, y le parece enseñarnos algo. ¿Será bien? ¿Estará mal? Es lo que les parecía, no necesariamente lo que Dios quiere o lo que Dios quiere formarnos, ¿no? O sea, la corrección humana no necesariamente es buena, por más buena que parezca. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos corrige ¿para qué? Para provecho. Todo lo que hace Dios es para provecho, para que participemos de su santidad. Participemos es que tomamos parte de. Acordémonos, somos santos, ¿por qué? Santos son limpios por la sangre de Cristo. ¿Para qué nos corrige? Para que esa sangre que ya nos limpió, podamos vivir en esa limpieza. Y en esa limpieza, ¿qué cosa? Logramos mayores cosas, vamos creciendo más. Participar de su santidad es participar de lo que Cristo ya nos dio. ¿Sí? A eso se refiere. La santidad viene de limpieza. La palabra santo es limpio, limpio por la sangre de Cristo. ¿eh? Por la fe, porque hemos recibido a Él. 11. Y tenemos que tener esto en cuenta. Es verdad que ninguna disciplina, ninguna prueba, ninguna corrección, al presente, en el momento que te corrigen, parece ser causa de gozo. En ese momento, ¿quién se goza cuando te están corrigiendo o diciendo? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, cuando te corrigen y te enseñan, después vas a ver los resultados. ¿Quién se goza en el momento que lo corrigen? Ojo, esto es una cosa que deberíamos tener. Cuando hacemos algo y le pedimos a otra persona un feedback, se llama corrígeme, por favor. Y puede que lo que te diga no sea solamente alabanza, le estás pidiendo corrección. Entonces dice, uy, me equivoqué en esto. Entonces, en vez de decir, oh, se nota mis defectos y no sé cuánto, decir, wow, gracias por decírmelo. Entonces, puedo gozar de la corrección si la estoy buscando para crecer. Entonces, normalmente no es causa de gozo, pero si somos conscientes de lo que nos va a venir, entonces sí podemos gozarlo. Aunque la Biblia dice acá en este capítulo es, al presente, parece no, ninguna disciplina es como que te da gozo, sí puede dártela. Si pasamos al siguiente paso, ¿sí? Ok. Por lo cual, por todo lo anterior,
en vista que tenemos que aceptar la disciplina y correr la carrera, lo que estaba mencionando, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En otras palabras, despiértate. Tienes cosas que hacer, vamos, despiértate. ¿Y qué? Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y acá es importante. Esto lo que está diciendo es, reconoce tus cojeras. Pide a la gente que te diga dónde estás cojeando. En otras palabras es, en dónde puedes ser tentado. ¿Para qué? Para que hagas sendas derechas. Hay un ejemplo. Una vez un hombre de mucho dinero quería contratar un chofer y vinieron todo un grupo de personas para el trabajo y le dijo, quiero que vayan lo más, su casa era un monte y unas curvas de bajada, y las curvas tenían pues un precipicio al costado, ¿no? En la bajada hacia la ciudad. Digo, quiero que vayan lo más rápido y lo más cerca al precipicio posible para ustedes. Entonces todo el mundo pues hacía unas demostraciones de habilidad extrema, y hubo uno solo en que iba manejando lo más pegado al contrario del precipicio y a un ritmo adecuado para la bajada. Lo contrató a este. ¿Qué cosa era? Estaba haciendo sendas derechas para sus pies, o sea, alejarse del peligro. Eso significa alejarse del peligro, alejarse de la tentación. En el Padre Nuestro, la oración que hacemos es, no nos deje caer en tentación. En las versiones más antiguas que se han encontrado, dice, aléjanos lo más posible de la tentación. Ojo. Entonces, las traducciones antiguas dicen exactamente lo mismo. Alejémonos de lo que nos puede alejar de Dios. ¿Sí? Lo más que podamos. Ok, seguimos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Acá se entiende mal nuevamente santidad. Santidad es como que eres perfecto, que eres puro, que no cometes ningún error. Entonces, solamente si eres santo puedes ver al Señor. No. Seguir la santidad, o nuevamente la santidad es la limpieza que nos dio Cristo por medio de su sangre. Entonces, seguir la paz con todos y la santidad. Sigamos la santidad. Sin la santidad que ya nos dio Dios, nadie verá al Señor. ¿Ok? No está diciendo, pues se entiende mal ese pedacito por qué cosa es santidad. Ok, seguimos ahora 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, escuche la palabra, es alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra alcanzar acá suena como que la gracia de Dios la vas a recibir al final de tus días, según tus obras. Que alguno deje de alcanzar. Ya, en la traducción más antigua, lo que está diciendo es que no puedas disfrutar o apropiarte de la gracia de Dios para el momento. Dios tiene gracia para cada momento, pero si no buscamos su gracia y estamos con amargura o resentimiento, entonces esa gracia no funciona en nosotros. A eso se refiere con alcanzar la gracia. ¿Ya? Significa tenemos que estar viviendo de tal forma que esa gracia que Dios ha dispuesto para nosotros esté corriendo en nuestras vidas. Y una de las cosas que es muy fuerte, que impide, una de las cosas de varias, que impide que esa gracia realmente funcione en nosotros es alguna raíz de amargura, resentimiento. Esto es importantísimo. Esto es una cosa que tenemos que arrancar de nuestra vida. Reconocer los resentimientos, las amarguras, los odios, para sacarlos, porque esos realmente minan nuestro crecimiento e impiden mucha de la gracia de Dios para nosotros, en cualquier área, en el trabajo, en la salud, en el dinero, en las relaciones, en lo que sea. Entonces, la raíz de amargura, ¿qué va a hacer? Estorbar. Y no solamente te estorba a ti, sino por ella muchos sean contaminados. O sea, la amargura, el sentimiento afecta a otros, a las personas que odias y a tu familia y a tu gente cercana, porque cuando estás lleno de rencor, afectas a tu familia y le quitas gozo a tu familia también, ¿sí? Entonces, esa gracia no llega a todos. Fíjense qué importante es eso. En Santiago hemos hablado también de la lengua, cómo eso puede contaminar, ¿no? Ok, aparte, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Qué interesante esto, dice fornicario. Casi todo el mundo dice fornicar como sexo. En alguna parte sí, significa sexo o exceso sexual o mala práctica sexual, ¿ya? Pero en este caso Esaú, ¿qué pasó? Esaú vino con mucha hambre de ir a casa y no había conseguido nada en la casa.
O sea, no había cazado nada. Y regresó y encontró a su hermano haciendo, supuestamente, dice un plato de lentejas, la traducción, no sabemos si fue lentejas o otra cosa, pero un potaje rojo. Y él le dice Esaú a Jacob, dame de comer, porque me estoy muriendo. Y Jacob le dice, te lo doy, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú, por el hambre, dijo, bueno, la primogenitura, ¿qué vale si me muero de hambre? Quiero la comida ahorita. Y le vendió la primogenitura por la comida. Eso era fornicario. ¿Qué significa? Ahorita vamos a explicar eso. ¿Qué era la primogenitura? Era el título para ser líder en la iglesia, en el cuerpo de Dios, para llevar a otros a su reino. Fornicario es el que tiene otros dioses. Fornicar con otros dioses es hacer el amor con otros dioses. ¿Qué era el otro dios en este momento? Las cosas físicas, el momento, el hambre, y no lo espiritual. Entonces, fornicario no significa necesariamente sexo, significa engañar o sacar la vuelta a Dios, dejarlo de lado, ¿ya? ¿Ok? Por eso está hablando de fornicario acá. Por eso fornicario tiene varias excepciones, no es solamente la parte sexual. ¿Se imaginan? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas o un plato de comida roja, no sabemos bien eso. Porque ya sabéis, dice el 17, que aún después, una vez que comió, se olvidó del asunto, ¿eh? Pero luego, cuando se presentó a su padre para la bendición, ya Jacob la había pedido. Deseando heredar la bendición, fue desechado. Su padre dijo, no, tengo una sola bendición, ya se la di a tu hermano. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El arrepentimiento acá significa para la culpa. Arrepentimiento es que el suceso quiere 180 grados, o sea, que obtuviera la primogenitura. No hubo oportunidad, ya la había, o sea, una vez que la vendiste, ya no era tuya, pues. Ya la procuró con lágrimas, pero ya había metido la pata, ya la había vendido. ¿Ya? No quiere decir que nosotros vamos a perder la salvación ni nada de esas cosas. No nos van a desechar a nosotros. Lo que lo desecharon fue como líder, no como hijo. Siguió siendo hijo, pero ya no fue el jefe de la familia. ¿Sí? Eso es lo que pasó con él, perdió esa bendición. Pero siempre siguió siendo hijo de Isaac, ¿no? Ojo, nosotros no jamás vamos a dejar ser hijo de nuestro Padre Celestial, pero a veces cuando hacemos ciertas cosas es como que perdemos bendiciones. Por supuesto, ¿quién no mete la pata? Todos, pero si persistimos en pisar el camino inadecuado, entonces vamos a causarnos problemas nosotros a nosotros mismos, porque nos perdemos las bendiciones. Carlos Sí, Duclos está pidiendo la voz, o sea, hablar, y yo también quería preguntarle algo. adelante. Adelante, Rosy. Primero tú. Gracias. No, simplemente estás hablando que al perderse la primogenitura, se perdió la bendición, ¿no? O sea, tuvo otra bendición, que el Señor lo bendigo después, Sí. ¿no? Pero mi pregunta es, si nosotros recibimos una bendición del Señor, pero nos portamos mal, ¿podemos perder esa bendición? Esa es una buena pregunta, porque hay bendiciones que no se pierden por nada y hay bendiciones que sí se pierden. Digamos, la bendición de ser hijo de Dios no la perdemos nunca. La bendición de la salvación no la perdemos nunca. Pero por decirte, a ver, Dios no me bendice, por ejemplo, con la casa que tengo, pero yo dejo de trabajar, me pongo a emborracharme y no gano plata. Entonces el Señor puede hacer que pierda esta bendición por desobedecer. ¿Me entienden? O sea, sí se puede perder bendiciones por desobedecer. Hay bendiciones que no se pierden. Y la paternidad de nuestro Padre no la perdemos nunca. ¿Sí? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo de bueno? Nada, absolutamente nada. Ni siquiera regresó para ser hijo. Regresó, dijo, en la casa de mi padre voy a conseguir trabajo para que me pague. ¿No? Pero aún así, papá, ¿qué? Tú eres mi hijo, hagas lo que hagas. Ven acá. Entonces, por más que regresó así, pero con la justa, o sea, ¿no? Quería que aclarara eso porque a veces podemos equivocarnos. Es como la gracia, ¿no? Que porque estamos bajo la gracia, entonces como que tenemos libertad de poder salirnos con la nuestra y hacer cosas indebidas porque estamos bajo la gracia. Y tampoco es así, Así es. ¿no?
La gracia no significa que estamos libres de corrección ni disciplina. La gracia significa simplemente que ya somos hijos del Padre. Y no usar mal la gracia, como en el sentido no usar mal la bendición de que Dios nos da, ¿no? Eso era que quería que se aclarara ese punto. Gracias. Carlos. Sí, hola, buenas noches. Veo en el ejemplo que Esaú es, ¿no? El quien vendió la primogenitura y fue censurado, castigado y todo lo demás. Pero Jacob no procedió mal, no fue correcto el engaño o la seducción con un plato de comida, pedirle algo que sabía él que no era correcto y Jacob fue bendecido y todo. Ok, vamos por partes. Él, o sea, todos nosotros podemos querer algo que es ser lo mejor para Dios o hacer tal cosa. Jacob jamás lo forzó. Fue una exageración total de Esaú. Acuérdense que era una tribu. En una tribu eran más de cientos de personas, ¿ya? Y Esaú podía haber ido a cualquier otro sitio por la comida. No era la única comida, no se estaba muriendo de hambre realmente. Tenía hambre, pero acababa de salir ese día. Era su cabeza andaba en cualquier cosa. Y el otro le dice, yo quiero la primogenitura, yo quiero ser el líder de mi pueblo, me gustaría hacerlo. Y aceptó. Ahora, en ningún momento lo engañó. Mucha gente enseña que el nombre Jacob significa embaucador, pero el verdadero significado de Jacob es el que, ¿cómo se dice cuando hay una persona que está en la silla en un partido de fútbol y no es el titular, sino es el que reemplaza? Bueno, el que está sentado en la silla, suplente, el suplente. La palabra es suplente. Y ojo, cuando tú estudias las escrituras, encuentras que cuando están embarazadas su mamá, se movían mucho, como que peleaban adentro. Y ella recibe una profecía, que es, dentro tuyo son dos naciones, y el menor estará sobre el mayor. Ya había anunciado Dios desde el comienzo que Jacob era el que tenía el corazón correcto para ser su líder. Ojo, y acá vemos otra cosa, que es importante. En esa época el liderazgo era el hijo mayor, pero por ser el mayor tienes más derecho que los otros hermanos a ser el líder de tu familia. Otro ejemplo de eso fue David, el rey David. Ustedes saben que era el menor de todos y que sus hermanos hasta lo despreciaban porque lo pusieron a criar ovejas y sus hermanos eran guerreros importantes y Dios no los escogió a ninguno de ellos. Escogió el más chiquito, al menor de todos, al más débil físicamente, al más pequeño inclusive en tamaño. Entonces, él no estaba engañando, lo pero tradujeron como engañador, pero significa el suplente, el que estaba ahí listo para tomarla esto. Es una toma un poquito más largo, otros días lo puedo hacer la clase completa sobre eso. No te preocupes. Ok, pero Dios no estaba robando, en ningún momento engañó ni robó. Y el otro tenía todas las opciones para irse a otra parte, ¿no? Ok, entonces vamos al 18. Hoy día solamente vamos a hacer Hebreos 12. Porque, miren, ahora va a dar un ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando Moisés y su gente estaban en el monte Sinaí y en el monte había truenos y relámpagos. Dice así, porque no os habéis acercado, dice claro, al monte que se podía palpar, al monte Sinaí, al físico, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. O sea, le está diciendo a los nuevos creyentes, los cristianos, ustedes no son como los judíos que están en algo físico, no. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, estaban asustados y no querían saber nada, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si alguna vez te tocara el monte, será apedreada o pasada con un dardo. Esa es una cita de Éxodo, ¿ya? No, esencialmente, la parte inicial antes de Cristo era visual, era física, pero ahí dice lo que sigue. Y tan terrible se veía a los ojos humanos que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ok, parte física antigua. Ahora la parte nueva, dice, sino que más bien, ustedes no están ahí, sino que os habéis acercado, ¿quién? Al monte de Sión.
Sion se supone que es la ciudad, pero ahora habla de la ciudad espiritual. A la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la espiritual, no la física. Acuérdense que Jerusalén física fue destruida en el año 70 después de Cristo. Sí, el 70 después de Cristo. Ya no quedaba. Y ya el autor de este libro ya está hablando de la Jerusalén no física, sino la espiritual, la ciudad que va a venir, que está anunciada en Apocalipsis. Entonces nosotros, como hijos de Dios, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces otra vez ustedes no están en ese Antiguo Testamento. Ya pasó, eso es historia. Ustedes están en la nueva promesa, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento que Cristo ha traído. Le está diciendo eso a los judíos, creyentes, a los judíos creyentes, porque los judíos estaban atados a ese pacto antiguo, no se soltaban del pacto, porque habían sido criados en el pacto de Moisés y era como que era lo máximo para ellos y no entendían. Por eso dice ahora, miren a dónde se han acercado. ¿Qué sigue diciendo? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vamos a ver los primogénitos. O sea, solamente el primer hijo de cada familia va a heredar. Acá cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesús, acá estamos recibiendo al primogénito. Jesús en nosotros. Entonces su espíritu en nosotros nos vuelve ¿qué? Primogénitos. Está diciendo acá, lo que está diciendo es que nos convertimos en hijos por la sangre y el poder de Cristo. Entonces todos nosotros somos hermanos, herederos y coherederos con Cristo como primogénitos. ¿Sí? A eso se refiere con primogénito, por si acaso. Que están inscritos en los cielos. ¿Qué dijo Jesús a sus apóstoles un día cuando venían todos así, hemos echado fuera demonios, hemos curado enfermos? Y Jesús le dijo, no os gloriéis de que los demonios se os sujetan, ni que hacéis milagros. Gloriaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. No dijo que iba a estar escrito, que ya está escrito. O sea, cada uno de nosotros, en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, automáticamente nuestro nombre se escribe en nosotros. ¿Y qué pasa? Ya somos primogénitos. ¿Ok? A la congregación de los primogénitos, o sea, somos la congregación de los primogénitos que está escrito en los cielos. ¿A quién más nos hemos acercado? A Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, las ciudades celestiales, ¿quién es justo nuevamente? No es el perfecto. Porque dices, justos hechos perfectos. Mucha gente lo justo es un justo, es perfecto. No, no, no. Justo nuevamente el que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Entonces, cuando ya esa justificación, esa santidad, esa limpieza, pasamos a la otra vida, en la otra vida somos hechos perfectos. Porque ya no tenemos esta carne y esta mente terrenal, carnal, que nos aleja de Dios. Ya somos perfectos sin el cuerpo. Y el cuerpo que nos dará el Señor después, que es el cuerpo celestial semejante al cuerpo de Cristo cuando resucitó. ¿Correcto? Ese es el ser perfecto después. ¿Ya? Ok. O sea, perfecto no es acá. Perfecto vamos a ser allá. Ahora somos santos y justos por la santidad y justicia de Cristo. ¿Ya? Y nuevamente, aquí nos hemos acercado al monte de Sion, ¿no? La congregación. Ahora dice a Jesús. O sea, estas cosas tenemos que tener conscientes. Nosotros ya estamos en la ciudad celestial, somos primogénitos del Padre, estamos con, ¿cómo se llama? Ya nuestro espíritu es justificado, es justo y santo. Y nos estamos acercando a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué mediador? No es que está mediando por nosotros todo el día, no. Al morir, Él fue el mediador. Al derramar sangre, Él ya pagó. Ahí medió. No es que tiene que ahora, cada vez que viene uno de nosotros, suelta otro poquito de sangre. No, ya está pagado toda la cuota completa. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Abel murió, y habla mejor que la de Abel. ¿A qué se refiere con esto? Cuando Caín mató a Abel, se le apareció Dios y le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, Dios escucha a cada uno de nosotros. Y cuánto más escucha a su propio Hijo Jesús. Y Jesús ha sido escuchado, obviamente, y al mediar y derramar su sangre por nosotros, ¿no? Eso ya está completamente grabado, por eso ya estamos escritos en los cielos.
Ok, seguimos ahora 25. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién está hablando? La sangre y Jesús. Por su palabra, por su ejemplo. No desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. Ok, acá suena otra vez como que podemos perder la salvación. Lo que quiere decir acá es, si cuando le fallaron a Moisés la cosa estaba mal, cuando le fallamos a Jesús, la cosa está peor. ¿Sí? Ok, nuevamente, no es que Dios no nos va a perdonar, pero la idea es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el pacto de Moisés, por más milagros que hubo, por más señales, truenos, relámpagos, el paso del Mar Rojo, el maná todos los días, o sea, demostración tras demostración, ¿correcto? Las serpientes que, bueno, todo lo que pasaba, ¿qué es eso? Es un pacto físico, que es una pequeñez comparado con el pacto que Dios, por medio de Jesús, nos ha dado. Entonces, nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos y conscientes de que ese regalo tan grande, y acá se lo está diciendo el autor del libro, especialmente a judíos que están viviendo en ese pacto todavía, porque no han logrado soltarlo, para que se den cuenta de cuán valioso es lo que Jesús les ha dado, que es totalmente superior a lo de Moisés. Ellos usaban el de Moisés, si bien se decían que eran cristianos, no lograban soltar a Moisés, no lograban soltar esa parte, y por eso se está diciendo eso, ¿no? Que si eso pasó en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más si ahora desechamos al que verdaderamente habla? No Moisés, sino es Jesús el que habla, ¿no? Ok. Su voz, al derramar sangre, lo escucha el papá. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Eso también está en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Que ya había conmovido la tierra, el diluvio, las cosas que pasaron ante todos los milagros que pasaron en el Éxodo, etcétera, pero también va a conmover el cielo. Y eso lo podemos leer en la carta de Pedro, la epístola de Pedro, que dice que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Que esta creación va a ser rehecha de nuevo. No solamente está ahí, está en otro pasaje de la Biblia. Entonces, que conmoveré no solamente la tierra, que ya ha sido conmovida con catástrofes, sino también el cielo, o sea, toda la creación completa. Dios va a hacer una nueva creación después del milenio, como hemos hablado, con una cosa increíble. Justo hoy día estaba meditando sobre eso, sobre lo que Dios tiene preparado, que no se me cruce en la cabeza porque dice la palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni se ha levantado en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces todavía hay muchas cosas más, ¿no? Y esta frase, que también está en el Antiguo Testamento, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, esto de acá es momentáneo. Toda esta creación es momentánea. Dios ya anunció que va a ser una nueva creación. Y esa va a ser inconmovible. O sea, esa es ya la que no tiene posibilidad de acabarse. Esta de la hora es conmovible, o sea que se puede remover y que va a ser removida. Está anunciado como profecía. Nuevamente, no se preocupen, no es mañana ni pasado. ¿Eh? Falta más de 1000 años para eso, así que tranquilos. Así que no se preocupen por eso. Así que, le dice otra vez, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, acuérdense, no es este mundo nuestro reino, este mundo no es nuestro hogar, hemos recibido el reino celestial. Entonces, ¿qué dice? Tengamos gratitud, estemos agradecidos y mediante esta gratitud, mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, todo este capítulo lo que está diciendo es, despertémonos, tenemos que ver a Dios como lo que es, la maravilla, sí, misericordioso, sí, amor, sí, pero es nuestro creador, el que sabe todo, el que nos quiere premiar, o sea, respetémoslos, reverenciémoslos, temer en qué sentido, no de miedo, sino wow, qué maravilloso que es esto, ¿no? Yo soy tan chiquitito comparado con él, reconocer esa grandeza de nuestro Padre Celestial, ¿no?
Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, es poderosísimo. A eso se refiere eso. Es la energía mismo de todo el universo. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Ahí vamos a quedar porque el capítulo 13 no lo podemos acabar en 10 minutos de ninguna manera. Así que nos quedamos con preguntas y respuestas. ¿Sí? Ok. Mhm.